¿Ustedes conocen esta pintura? Es un óleo de Lucas Cranach de 1537. Representa la justicia bajo un canon muy peculiar y muy bello, ¿no les parece? Se ve serena, joven, está desnuda. Es una imagen que no es muy usual encontrar. No la vemos asociada a ningún objeto del derecho. La que reconocemos siempre, en cambio, es esta otra, la diosa de la justicia. Es una imagen muy característica, todo un cliché. Espalda recta, fuerte, lleva una balanza vacía en una mano, una espada en la otra y tiene los ojos vendados. Representa el ideal de neutralidad de la antigua Grecia y de los romanos. La llamaban Dike, Temis, Justitia, Mad. Sí, esos son algunos de sus nombres. Esa sí la hemos visto en todas partes. En las porcelanas de todos los centros de mesa, en la oficina del jefe, en las solapas de las carpetas, en los calendarios, en las portadas de los libros de derecho. Es una imagen que está tan arraigada, tan institucionalizada, tan asociada a las formas de nuestro derecho, que pareciera que nos identificamos más con esta que con la otra. Y es que tal vez la forma como vemos la justicia se parece más a esto. La vemos de una forma distante, abstracta, ceremonial, con una túnica magnánima, muy endiosada, casi como un tótem, cuando esa misma idea de justicia podría representar algo más humano, más cercano, hasta más cálido en los colores, con un paisaje más terrenal. A veces nuestra forma de ver el derecho y la justicia no nos permite ir más allá de circunstancias de tiempo, modo y lugar que tratamos de encasillar como obsesivamente en normas y conceptos jurídicos sin considerar lo que hay detrás, las historias, historias de hombres, mujeres, familias, trabajos, vidas. Muchas situaciones humanas, profundamente humanas, las podemos reducir muy fácilmente a estadísticas o a cálculos simples de pérdidas y ganancias. Y lo hacemos todo el tiempo, así somos, a pesar de ser tan racionales, tan comprometidos con lo intelectual, con la creatividad, con la innovación. Vivimos abstrayendo y además vivimos de afán, o ensimismados, o distraídos, o haciendo mil cosas al mismo tiempo y no nos fijamos en los demás. Como cuando vamos por la calle y caminamos rápido al lado de una persona que no tiene hogar. No los miramos fijamente, no les prestamos toda nuestra atención, no los miramos a los ojos y justamente por eso no actuamos. Hasta que no paramos, hasta que no los miramos de frente, a los ojos, a los demás, no se activa en nosotros ese sentimiento que nos impulsa a la acción, a transformar su sufrimiento de alguna manera. Y eso mismo nos pasa en nuestro trabajo. El promedio diario de casos absurdo que manejamos a veces nos deshumaniza y deshumaniza también a las personas. A nosotros nos convierte como en máquinas y a las personas las convierte en expedientes. Estamos tan fatigados física y emocionalmente que se nos olvida que todos los días, muchas veces al día, los abogados tenemos un poder tan grande que podríamos provocar una catástrofe con la misma rapidez con la que podríamos traer una oportunidad. Se nos olvida al final que muchas de las soluciones están en nuestras manos. Porque al final yo les pregunto, ¿qué es la justicia? La justicia somos nosotros. La justicia la hacemos nosotros. Más de 3.000 abogados defensores del Estado. Casi 2 millones de servidores públicos. 500.000 abogados graduándose año tras año en las universidades del país. Si los abogados participamos en la creación de este problema, es nuestra responsabilidad también ayudar a resolverlo. Pero para eso necesitamos cultivar nuestra capacidad humana. El dominio y la técnica es tan importante como el sentimiento y la imaginación. Tenemos que romper ese paradigma en nuestras vidas de creer que como somos abogados tenemos que dormir con un código debajo de la almohada. No, podemos usar otras disciplinas, podemos usar el arte, la literatura, la poesía, las tragedias. Arriesguémonos a solucionar los problemas con creatividad, sin desgano. Usemos otras disciplinas. La lectura del derecho desde muchos ángulos, o lo que podría llamarse la mirada cubista del derecho, es posible y es urgente también.
Esta es una pintura muy linda de un pintor alemán que se llama Paul Lee y representa como su idea sobre la música, la teología y la justicia. La literatura, por ejemplo, puede aportar muchísimo al razonamiento público, al razonamiento práctico, a la construcción de una cultura jurídica más humanista y tal vez con menos pretensiones científicas. Los que han leído novelas aquí saben que la experiencia de la lectura amplía muchísimo nuestras perspectivas. Nos permite ver la vida, nos permite aprender a ver la vida desde los ojos de otro, interesarnos en el bienestar de personas cuyas vidas podrían estar muy distantes de las nuestras. La literatura nos detiene en las historias. Además nos ayuda a desmontar odios y estereotipos. ¿Ustedes han pensado alguna vez que todos los odios colectivos, o bueno, casi todos, nacen justamente de nuestra incapacidad para individualizar? Casi siempre todos se basan en la atribución de características negativas a todo un grupo, como cuando pensamos en los presos como una masa de delincuentes y maleantes a los que hay que castigar, o cuando pensamos en los inmigrantes como una tropa de parásitos, o en los habitantes de calle como un grupo subhumano. Ese retrato deshumanizador desaparece por completo cuando uno conoce a las personas, cuando uno es capaz de extender a un solo individuo la actitud literaria de la imaginación empática, cuando logra sufrir el sufrimiento del otro, o cuando logra sentir el sufrimiento del otro. Obviamente eso no es el todo, ni siquiera es el eje, pero aún así es crucial, y eso lo han entendido muy bien nuestros jueces y de hecho es muy usual ver el recurso a la imaginación literaria dentro de la jurisprudencia de nuestro país. Juzgar como poeta es ver en el otro la infinitud. El poeta ve a hombres y mujeres, no ve a hombres y mujeres como puntos minúsculos. El juicio del poeta es un juicio flexible y contextual que revela y percibe todos, absolutamente todos los detalles. Su naturaleza libre le permite ir a lo concreto sin pretensiones de juzgamiento, sino de entendimiento. Y esa visión, ese contraste entre esa visión abstracta, casi matemática de la vida humana, y esa visión concreta y rica de los seres humanos es lo que podría ser verdadera justicia. Y esto no es un sueño, esto se puede hacer, es válido hacerlo. De hecho, se hace hoy en día en nuestro país. Y como les decía, hay muchos ejemplos que podemos encontrar en nuestra jurisprudencia. Yo quisiera contarles solamente uno de ellos. Hubo un caso en los años 90 de una familia en Cali que estaba reunida a la hora de comer, cuando de repente entraron unos policías a hacer un allanamiento al lugar y los detuvieron a todos. Algunos de ellos lograron escapar y contaron esta historia, pero a los demás se los llevaron a orillas de un río y les dispararon a quemarropa hasta matarlos. Cuando todo se supo, los policías se defendieron argumentando que sobre esa familia pesaban acusaciones muy graves de hurto, microtráfico y hasta brujería. La defensa del Estado, por su parte, argumentó que no era posible comprometer su responsabilidad por actos individuales que fueron cometidos por fuera del servicio. En el fallo de responsabilidad directa, el Consejo de Estado apeló a una poesía de Jorge Luis Borges que se llama Remordimiento por cualquier muerte, para enfatizar el concepto de dignidad humana y cómo su vulneración en una sola persona representa la amenaza para la vida y la libertad de toda la humanidad en general. Y quiero leerles el texto de la sentencia, del poema. Dice así: libre de la memoria y de la esperanza, ilimitado, abstracto, casi futuro, el muerto no es un muerto, es la muerte. Como el Dios de los místicos, de quien deben negarse todos los predicados, el muerto no es sino la perdición y la ausencia de mundo. Todos se lo robamos, no le dejamos ni un color, ni una sílaba. Aquí está el patio que ya no comparten sus ojos, allí la acera donde acechó sus esperanzas. Hasta lo que pensamos podría estarlo pensando él también. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de sus noches y de sus días. Esta visión sobre la vida, la muerte y la dignidad reforzó la decisión del Consejo de Estado de reconocer los daños causados y las reparaciones, entendiendo que más allá de los perjuicios físicos y morales causados a las víctimas, se vulneró su dignidad humana y con ello se afectó a toda la sociedad en su conjunto. Yo les traigo este ejemplo para decirles que el derecho puede ser verdaderamente transformador
cuando es guiado por un sentido del valor humano. En cambio, la racionalidad legal enceguece por completo si se limita a la técnica. El papel de la imaginación y de las emociones en el derecho no lo es todo, pero es importante para realizar la justicia en el mundo, para cambiar las vidas de las personas que muchas veces tenemos en nuestras manos. Como servidores públicos tenemos que estar dispuestos a servir, no a quedarnos en la inercia o en la vanidad. Abramos la cabeza y abramos el corazón, mostremos consideración con los problemas de los demás y comprometámonos a resolverlos. Recuperemos esa función social del derecho y rompamos ese odioso estereotipo del abogado insensible, ventajoso, demorado. Con nuestro trabajo cada día podemos hacer que el mundo sea un lugar mejor o peor. Si cada uno de nosotros transformara el pedacito que puede, entre todos podríamos cambiar las cosas y tenemos que actuar ya. Gracias.